Bueno, ahí apaguen el silencio. Si pueden silenciar el micrófono, yo lo puedo silenciar acá. No, no se puede. Sí, sí lo puedo silenciar. Bien. Bueno, esta semana vamos a trabajar con la clase número 4, esta y la otra. Que sí quiero recordar que está al inicio de la clase es la fecha límite. Bueno, muchos de ustedes han desaprobado, si bien han aprobado la evaluación, les fue bien en eso, pero han desaprobado porque no presentaron actividades. Ahí ahora, disculpen, no había puesto para presentar, ahora comparto pantalla. Bueno, ahora sí, para que entiendan de lo que hablo, clase número 4. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿qué les comentaba acá? Que al inicio le puse la fecha límite. Ustedes tienen tiempo hasta ese día para subir las actividades. En el caso de que por cualquier razón que tengan, no les ha dado el tiempo para terminarla, lo que sea, y no la suben, después van a tener un tiempo de recuperación a finales de mes, a finales del mes de agosto, finales del trimestre. Finales de agosto, comienzo de septiembre, se van a habilitar unos días. Un día, 2 días, está a definir eso. Pero bueno, la nota no va a ser la misma. Si ustedes la suben ahora, pueden tener un 8, un 9, un 7. En cambio, si la suben fuera de término, su nota máxima va a ser un 6. Y no va a ser más que eso. Y van a tener esos días nada más para subir todas las actividades. Así que yo les sugiero que la suban en tiempo y forma. Eso para la primera actividad. La siguiente va a tener 2 semanas y la otra también 2 semanas. Pero en cada una de las clases van a tener establecido la fecha límite que ustedes pueden subir. Si ustedes intentan subir después, no lo van a poder hacer. Bueno, y en el caso de que no suban, va a pasar como en este trimestre, que muchos se habrán dado cuenta que han salido desaprobados. Bueno, van a salir desaprobados también, en el caso de que no suban la actividad. Eso para que lo tengan en cuenta. Y ¿qué más le voy a comentar? Lo que han podido hacer la evaluación de las Olimpiadas de Matemática, el viernes corregimos con los profes las evaluaciones y bueno, sabrán si han podido avanzar, y cómo les ha ido en esa evaluación. En el caso de tener una buena puntuación, pueden avanzar a la próxima instancia, que la zonal sería a fines de julio, en una escuela a definir. O sea que tendrían bastante tiempo como para preparar. Bueno, eso, y ahí, ¿qué más le iba a comentar? Bueno, ya después me voy a acordar. Bueno, esta es clase número 4. En las clases anteriores, el primer trimestre, hemos trabajado con estadística y ahora vamos a comenzar a trabajar con geometría. Esta es una clase muy similar a la que vimos el año pasado, donde comenzamos a ver todas las figuras. Si bien ustedes ya la vieron, pero acá está cada una de las figuras, indicados sus elementos, la fórmula para calcular el perímetro, bueno, que es el perímetro, y también el área de la figura. En esta primera clase vamos a trabajar con el triángulo, el cuadrado y el rectángulo, y en la próxima clase va a ser el rombo, el romboide, trapecio, con cada una de sus características, y también alguna aplicación a problemas. Dentro del triángulo tenemos también la clasificación según los lados y según sus ángulos. Como les decía hace rato, la definición del perímetro, que el triángulo tiene que cumplir que la suma de sus tres ángulos sea igual a 180 grados, cuáles son los elementos que tiene, la cantidad de vértices, la cantidad de lados, la cantidad de ángulos. El área, qué viene a ser el área, cómo se la calcula, y en este caso que es igual a la multiplicación de la base por la altura, y se lo divide en dos. ¿Qué diferencia hay entre el área del rectángulo y del triángulo? Que el área del rectángulo sería como partir a la mitad. Por eso ven que acá hay una diagonal, que acá la estoy marcando. Bueno, si nosotros extendemos estas líneas, este lado que mide 6, lo colocáramos arriba, y este que mide 5, hacemos una línea paralela acá, formamos un rectángulo. Y ustedes se van a dar cuenta que ese rectángulo está formado por dos triángulos rectángulos, justamente. ¿Y por qué sería un triángulo rectángulo? Si ustedes se fijan en la foto anterior, tienen cuál es la clasificación. Y un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto de 90 grados.
Bueno, y acá tienen algunos ejemplos. Siempre va teoría y ejemplos. Ya me acuerdo que le quería decir hace rato. Que es importante que copien esto. Si bien acá lo dice, lo quiero recordar, porque esto tiene que estar en la carpeta. Tiene que estar. Acá dice, es obligatorio copiar desde aquí. Bueno, tiene que estar copiado. Si bien yo por ahí no siempre voy a poder ver, porque cuando ustedes suben las tareas, ustedes suben únicamente el desarrollo de la actividad, pero nosotros consensuamos notas con los profes tutores de área, con los itinerantes, que en este caso sería Estela, bueno, está Marta también. Y bueno, consensuamos la nota y ellos me comentan, mirá, no copia en clase, no copia la teoría, únicamente hace la actividad. Y bueno, eso al poner una nota influye, y en este caso va a influir de forma negativa. Así que bueno, acá dice que tienen que copiar desde acá, entonces desde ahí tiene que estar en la carpeta. Desde ahí hasta aquí. Bueno, todo esto, esta parte que lo que dice aprueban, eso bueno, no es tan trascendente, pero sí hasta acá. Y esta era, bueno, la actividad para el mecano, que bueno, todavía no llegó en la explicación. Y después, obviamente, la actividad y el desarrollo de la actividad. Eso sería lo que tienen que copiar. Que ahí, como les digo, está aclarado al inicio. Bueno, esta clase entonces era triángulo, rectángulo, cuadrado. ¿Qué diferencia hay? Ahora yo les pregunto a ustedes un segundo. ¿Qué diferencia hay entre un cuadrado y un rectángulo? Ahora sí prenden el micrófono. A veces lo tengo que... Les voy a permitir. A ver, dejar de compartir. ¿Qué diferencia hay entre un cuadrado y un rectángulo? ¿Cómo es un cuadrado? ¿Qué sería? Hay diferencia. El cuadrado más así, más chiquito y más así, más, ¿cómo se llama? No es más largo y el rectángulo es más largo. Ajá. Bueno, puede ser. ¿Y cómo son los lados? ¿Y los lados cómo son del cuadrado? El cuadrado. Sí. ¿Son diferentes? ¿Son distintos? Sí. No, del cuadrado. Del cuadrado. Del cuadrado son todos iguales. Bien, muy bien. Perfecto, una buena intervención. ¿Y los ángulos cómo son? ¿Cuál es la medida? ¿También son iguales? ¿Y los ángulos? Pregunto. ¿Tiene ángulos de 50 grados? ¿De cuántos son los ángulos? ¿Qué cosa? ¿El rectángulo? Del cuadrado. Ahí lo dice, ¿no? Está explícito en la clase. De 4. ¿Cuánto mide? Bueno, si ustedes se fijan aquí, entonces tiene 4 Saquen la ángulos. carpeta de matemáticas. Sí, saquen la carpeta, 4 ángulos interiores rectos. Tiene 4 ángulos rectos, 4 ángulos de 90 grados. El cuadrado. El cuadrado. Sí, y el rectángulo también tiene 4 ángulos de 90 grados. Claro. Algo, chico. No van a entender nada porque no están prestando atención. No tienen la Pero del cuadrado como son iguales son diferentes. Y ahora de ahí pregunto otra cosa. ¿Qué pregunta, profe? Tan desconcentrada. ¿Cómo son los ángulos de un cuadrado? ¿Cuál es la medida? ¿Cuánto miden? Bien. 3. 3, profe.
¿Tenés que, Lados. tenés que El ángulo, ¿cuánto mide el ¿El ángulo? lado? Pero ese es un triángulo. ¿Cuánto mide el ángulo cuadrado? No, Cuadrado. No, ¿Cuántos un lados ángulo tiene de un cuadrado. ¿Cuántos lados tiene? No, el ángulo. ¿Qué es un ángulo? Mira, ahí está el Mira, cuadrado. hermano, tiene Ah, el chico. Si ustedes tienen un cuadrado, ¿cuál es el Tiene ángulo? cuatro lados, profe. Bueno, y ahí le Claro. copian al profesor. ¿Y cuánto mide cada ángulo? Ahí 90 decirle al profe. ¿Cuánto 90 mide? Bien, 90. Bueno, bien. Sí, 90, profe, dicen acá. Bueno, bien. Esa intervención es clave. Sin miedo a decir. Claro. Bueno, vale. Entonces, el cuadrado tiene 4 ángulos interiores rectos y el rectángulo también tiene 4 ángulos interiores rectos. ¿Qué diferencia hay de uno y otro? El cuadrado tiene los lados iguales y el rectángulo tiene dos lados, los lados opuestos iguales. Los lados que se oponen son iguales entre sí, pero no todos los lados son iguales. Esa sería la diferencia, eso sería lo que yo le preguntaba. Bueno, acá y después le pido que calculen, por ejemplo, acá en algunos ejemplos, que cómo se hace para calcular el perímetro, cómo se calcula el área. Bueno, tenemos un triángulo rectángulo como este. Tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a calcular el perímetro, que siempre va a ser la suma de los lados. A ver, ya queda el pie. Sí, y después vamos a tener el área, que el área va a ser la base, que es el lado de abajo, multiplicado por la altura, dividido en 2. Axel, presta atención. Axel, presta atención. Sí, ya sé que lo estabas preguntando sobre eso. Presta atención. Bueno, ahí tenemos una serie de ejemplos y de ahí pasamos a la actividad. Bueno, tiene ejemplos de cada una de las figuras. Y bueno, después tenemos lo que es el mecano, que probablemente ya lo hayan trabajado, que no es más que hacer un recorte de tiras, ya sea lo ideal es hacerlo con cartulina o con algún cartón, o podrían hacer con palitos de helado. Y bueno, hacerle algunos agujeros a una misma distancia. Lo ideal es hacerlo por centímetros, pero bueno, sé que le va a tomar más tiempo y bueno, según los tiempos que tiene cada anexo lo van a poder hacer. Y en las esquinas colocar algo que puedan unir cada una de las tiritas, que esa tirita sería los lados. ¿Para qué hago esto? Para que no solamente quede la actividad en la carpeta, sino también puedan verlo plasmado ustedes en algo concreto. Y también el qué sucede si ustedes mueven uno de esos broches o lo que coloquen en los vértices. Si ustedes desplazan ese brochecito, ese alfiler, lo que pongan ahí, que vean qué sucede. En el caso de los triángulos, sí se van a modificar, pero se va a mantener una estructura, la mantienen. En el caso del cuadrado, por ejemplo, si lo mueven al vértice y lo desplazan, ya cambia totalmente, porque ya no va a ser un cuadrado, sino que se va a transformar en un rombo. ¿Por qué? Porque los lados van a seguir siendo iguales, no va a cambiar la medida, pero sí van a cambiar los ángulos. Para eso le mostraba la clasificación inicial, donde el cuadrado tiene 90 grados en cada uno de sus ángulos, pero el rombo no tiene los ángulos iguales, sí los opuestos, pero no son todos los ángulos de 90. Entonces eso está interesante y también para que lo puedan ver en algo concreto y no solamente en un dibujo de una figura. Y bueno, acá les dejo opcional unas fichas para que puedan hacer los recortes en el caso de que hagan la impresión.
y con espacio en blanco como para que ustedes, bueno, lo perforen y tengan para pasar ya sea los broches, algún hilo o algo que pueda conectar. Bueno, y ahí está el criterio de la clase. Y acá tenemos las actividades para primer año, que tienen que unir la flecha con cada figura en relación al perímetro. O sea, se fijan en el perímetro, cómo se calcula, que el perímetro es la suma de los lados. Y de ahí, bueno, obtienen, lo unen con su perímetro correspondiente. La figura con su perímetro. Punto 1 sería eso. Punto 2, lo que le estaba comentando hace todo el mecano, que hagan recortes o pueden utilizar las fichas que están ahí para, primer año, construir 3 triángulos diferentes, que después los tienen que pegar, clasificar, calcular el área de perímetro. Después tienen un ejercicio más y operaciones. Siempre van a estar las operaciones, porque noté que hay muchas fallas, partiendo de la resta y pasando por la multiplicación y división sobre todo, así que van a estar siempre en las actividades para reforzar. En la de segundo es muy similar, nada más que acá van a tener un triángulo, a diferencia del otro que tiene un cuadrado, van a tener un ejercicio sobre un triángulo rectángulo. Van a tener que hallar el área, perímetro, definir qué tipo de triángulo es, no se va muy cortando, y bueno, resolver las operaciones. Y después van a tener un problema, que en este caso yo no se lo di a primero y sí a segundo. ¿Por qué sí a segundo? Porque el año pasado sí trabajamos con problemas, y entonces trabajamos con un problema muy parecido a este, y es para ver si recuerdan cómo se lo resuelve, cómo se lo plantea. Y ahí les pongo que pueden hacer un dibujo para orientarse. Y en la clase de tercero va a ser diferente, porque ya no van a hacer el recorte de 3 triángulos, sino de 2, pero tienen que recortar 2 triángulos rectángulos. No van a recortar triángulos ustedes, sino van a recortar las tiritas, y ustedes tienen que tratar de que ese mismo sea de 90 grados. Pueden hacerlo con una escuadra, pueden utilizar una regla de un lado, una regla del otro, lo que tengan para formar un ángulo de 90 grados. Y que las rectas sean perpendiculares. Y de ahí, bueno, lo clasifican también, determinan el perímetro y me dicen cuál es el triángulo más grande según el área. Primero, desde donde ustedes lo observan, si ustedes lo arman, bueno, se van a dar cuenta más o menos a vista, y después aplicando la fórmula del área para validar eso que ustedes piensan. Después tienen un verdadero y falso, en el cual justifican solamente lo falso, un problema y algunas operaciones. Bien, hasta ahí sería esta clase, como les decía, que va a quedar grabada. ¿Y qué más era? ¿Dónde está? Acá, ahora sí habilito para que ustedes puedan hacer alguna consulta en el caso de que tengan. Bien, chicos, hasta ahí sería la clase. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta sobre lo que es el perímetro, el área, la figura, los ángulos, lo que tienen que hacer? ¿Ya comenzaron a hacer la actividad? Ahí sí pueden prender el micrófono. Otra persona. A ver las lajitas. ¿Tienen alguna duda? No, profe, yo no. Bueno. Bien, ¿ha quedado claro entonces? Sí, yo no tengo ninguna duda. Bueno, Pía también, bien. Tomás. Sofía. No, profe, no tengo ninguna duda yo. Bueno. Sofía. No, profe, yo tampoco tengo ninguna duda. Bueno, perfecto. Listo. Tienen, como les decía, hasta el día 21 para subir la actividad. Y bueno, espero sus producciones. Bueno, chicos, ya estamos cumplidos en tiempo, así que estén bien y bueno, espero sus actividades. Chao, no. Chao, que estén bien. No. Hasta luego.